Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más de El Profe Omar. En esta ocasión, vamos a dar una pequeña introducción al límite. El concepto del límite es uno de los conceptos más importantes dentro de las matemáticas y particularmente es la puerta de entrada al cálculo diferencial. El concepto del límite tiene una especie de analogía bastante peculiar. Por ejemplo, el límite habla de cuál es el comportamiento de una variable cualquiera cuando se acerca a otro valor. Tiene un efecto similar o parecido como cuando nos estamos estacionando, por ejemplo, de reversa, y que no queremos nosotros que en ese efecto de estarnos estacionando nuestra defensa se acerque lo más que se pueda a la defensa del automovilista, el coche que está atrás de nosotros. No queremos chocarlo, es una reacción instintiva. No queremos golpear al carro de atrás, no queremos dañar nuestro propio auto, entonces tratamos de ser muy cuidadosos a la hora de aproximar nuestra defensa para podernos estacionar y tener el mayor espacio posible. Bueno, ese efecto de tratar de estacionarse, de acercar nuestra defensa a la defensa del automovilista de atrás, pues es lo que equivaldría más o menos al efecto de aproximarse a un valor dentro de una función y dentro de una gráfica. Vamos a hablar un poquito, basado en esa gráfica, vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a suponer que tenemos esta función. Esa función es una función f de x igual a x cúbica menos 1 sobre x menos 1. Esa función la podemos identificar como una función impropia. Es una función cuyo polinomio del numerador es de grado superior al polinomio del denominador. El polinomio del numerador es grado 3, el polinomio del denominador es grado 1. Y además, esta función que es racional, vamos a llegar a algunas conclusiones y vamos a hacer un análisis bastante interesante. Vamos a suponer que la gráfica, de hecho, porción de la gráfica, ustedes la pueden encontrar dándole valores a x para ver cuánto nos da f de x. De hecho, ese ejercicio lo vamos a practicar en estos momentos. Lo que yo voy a hacer aquí es que voy a tratar de acercarme y vamos a suponer que yo estoy trasladándome imaginariamente sobre la gráfica y voy a tratar de llegar hacia donde está f de x igual a 1, o mejor dicho, donde x es igual a 1. Esa andanza, esa trayectoria que yo voy a seguir se llama trayectoria por la izquierda. Y esta trayectoria por la izquierda es precisamente, esta sería por la izquierda. Y de este lado sería trayectoria por la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, por la izquierda y por la derecha. Yo voy a tratar de llegar a este valor de 1 por la izquierda y por la derecha. Vamos a ver. Vamos a tomar valores muy cercanos a 1. Porque quiero hacer la siguiente observación. Si yo trato de evaluar f de 1, me voy a encontrar con una sorpresa bastante interesante. F de 1, si yo la evalúo, voy a tener una indeterminación del tipo 0 entre 0. De tal manera que de entrada y así de primer golpe yo no puedo evaluar esta función en f de 1 porque, como les digo, me da una indeterminación. Mucho cuidado, porque el concepto del límite no necesariamente implica que un límite no exista si es que aparentemente la función me da una indeterminación. Debo de estar seguro siempre, como entrada, de que la función efectivamente no está definida en un valor, es decir, que me da una indeterminación y debo de realmente resolverlo por cualquier estrategia. Lo veremos a lo largo de otros videos, en otras ocasiones, pero veremos que no necesariamente el hecho de que este valor no exista en 1, pues no quiere decir que el límite no exista. Mucho cuidado con este detalle. Ahora bien, para poder estar seguros de que ese límite puede existir o no, que es la pregunta de este ejercicio, aquí el ejercicio básicamente lo que me pregunta es investigar si el límite existe y si existe cuánto vale dicho límite. ¿De acuerdo? Bueno, por esa razón
tengo la necesidad de hacer esto, y cuando yo me encuentre con el caso de que yo no puedo evaluar directamente la función, porque también eso lo vamos a ver en su momento, la mejor manera de encontrar el límite de una función, ¿sí? El límite, de hecho esto lo puedo escribir, el límite cuando x tiende a de una función f de x, pues diríamos la trayectoria más ordinaria y más común es evaluar f de a para encontrar un valor que le voy a llamar L. En el cálculo a ese valor, a ese número, el cual yo estoy buscando, le voy a llamar L. Entonces, la definición pues de entrada del límite es L, el límite de una función f de x cuando x tiende a va a ser igual a f de a, que a su vez, pues esta f de a es una cantidad, es una L, donde L es una constante. ¿De acuerdo? Bien. Voy a tratar de acercarme por la izquierda y voy a tratar de acercarme por la derecha. Si yo me acerco por la izquierda, y esto lo pueden ustedes evaluar con calma, pueden detener el video y resolver cada uno de estos valores para que ustedes estén certeros, seguros de que efectivamente los valores están bien evaluados. Bien, si yo le doy un valor de 0.8 a la función, pues tengo que hacer 0.8 al cubo menos 1 entre 0.8 menos 1. Evalúo cada uno de estos valores y me doy cuenta, si son observadores, que el valor al cual está tendiendo por la izquierda, ¿sí?, es 3. Si ven, el número al cual está tendiendo esa f de x es 3. Si yo me acerco por la derecha y voy próximo a acercarme a ese valor 1, ¿sí?, yo voy a evaluar f de 1 y voy a encontrar su límite, pues me pasa algo similar. Empiezo a evaluar 1.2, 1.1, 1.05 y resulta que cuando le doy un valor de 1.001, que ya está muy cercano a ese 1 el cual estamos tratando de averiguar, pues resulta que me da 3.015. Entonces, meramente por lógica, estamos encontrando que por principio de cuentas, las conclusiones a las cuales yo llego aquí es que no importa, número 1, que el límite o la evaluación de la función o que 1 no esté en el dominio aparente de esa función. Eso no es un factor decisivo. Primer punto. Segundo punto, si yo evalúo el límite cuando x tiende a por la izquierda, cuando yo le pongo un signo negativo a la constante, en este caso la constante e, cuando x tiende a es 1 por la izquierda, de x cúbica menos 1 entre x menos 1, pues resulta que el límite es igual a 3. Lo estamos viendo en la gráfica, o mejor dicho, en la tabulación. Y claro, en la gráfica también lo podemos ver. Esa es la segunda conclusión. La tercera conclusión es que si yo calculo el límite cuando x tiende a la derecha, y aquí le voy a poner límite a la izquierda, límite a la derecha, se le pone un signo menos o un signo más según sea el caso. De x cúbica menos 1 entre x menos 1, y esto es igual a 3. Luego entonces, el primer concepto de límite y lo primero que hemos de comentar en esta ocasión es que el límite de cuando x tiende a 1 de x cúbica menos 1 entre x menos 1 existe y son iguales, quiere decir entonces que yo como conclusión voy a llegar que el límite cuando x tiende a 1 de x cúbica menos 1 entre x menos 1 es igual a 3. El límite existe y vale 3. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver un segundo caso de límites. Vamos a suponer ahora que yo tengo la función o que me piden encontrar el límite de x más 2 cuando x tiende a 2. ¿Sí? ¿Cuánto vale este límite? Bien, de entrada yo puedo deducir, basada en esta conclusión, en esta definición de entrada del límite, pues que el límite vale 4. Bueno, de todas maneras,
Simple y llanamente, creo que no va a ser pues muy complicado darnos cuenta que la función x más 2, la vamos a hacer rápidamente, esta función o esta gráfica va por aquí y así. Es una línea recta, pendiente igual a 1 y pasa o tiene ordenada al origen igual a 2. Es la gráfica de una línea recta. ¿De acuerdo? Bien, si yo me acerco por la izquierda, ¿sí? Si me acerco por la izquierda o me acerco por la derecha, voy a encontrar de entrada que si yo empiezo a evaluar, no es muy complicado dado que es una función lineal. Si yo calculo el límite de x más 2 cuando x tiende a 2 por la izquierda, esto me va a dar 4, porque efectivamente ese es el valor que yo tengo acá en esta gráfica. Entonces el límite por la izquierda es 4. Y si yo calculo nuevamente el límite de x más 2 cuando x tiende a 2 por la derecha, pues me encuentro que también es igual a 4. Estos dos límites, al ser iguales, pues llegamos a la conclusión que efectivamente el límite también existe y vale 4. Estos dos tienen que ser iguales. De tal manera entonces que la conclusión que podemos dar de entrada en esta introducción al límite es que un límite debe de tener o debe de existir por la izquierda, debe de existir por la derecha y deben de tender a este número L en ambos casos. O sea, este número L, que yo le puedo llamar L1 y acá le puedo llamar L2. Si L1 y E es igual a L2, quiere decir que el límite existe. Si esto no se cumple, por ejemplo, podemos encontrar el siguiente ejercicio. Vamos a borrar acá para pues llegar a esas conclusiones. Vamos a suponer que yo tengo la gráfica siguiente. Vamos a intentar leer un límite. Vamos a suponer que aquí yo tengo 1. Aquí es menos 1 y aquí es, por ejemplo, 2. Y yo quiero encontrar cuánto vale el límite de esta función. Esta función le vamos a llamar f de x. Vamos a suponer que quiero encontrar el límite cuando x tiende a 0 de f de x. No sé qué gráfica tiene o qué función tiene matemáticamente hablando esa función. Pero de entrada, y esto es lo más importante y eso lo vamos a ahondar en otra ocasión, en otro video, pero lo que de entrada les puedo decir es que aquí existe una discontinuidad de la función. Y uno de los factores para que un límite pueda existir es que no debe de tener discontinuidades en la porción donde se quiere encontrar el límite. Luego entonces, si yo quiero encontrar el límite, ¿sí? El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de esta función f de x, pues yo puedo encontrar aquí que seguramente, vamos a suponer que por aquí está pues f de x igual a 1 y vamos a suponer que aquí yo tengo 3. El límite a donde yo me puedo aproximar por la izquierda cuando x tiende a 0 es igual a 1. ¿Sí? 1. Y si entonces yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x, resulta que si me voy por la derecha, resulta que hasta aquí llego en f de x igual a 3. Entonces, en este caso vale 3. Y dado que L1 es diferente de L2, este número es diferente de este, llegamos a la conclusión de que el límite no existe. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a poner, por lo tanto, no existe. De hecho, haciendo una extensión de esta perspectiva, de estos casos, dado que, y de entrada esta es como una especie de definición que yo les puedo decir, el límite cuando x tiende a
a de una función f de x entre 0, este límite no existe. Toda función que contenga una evaluación entre 0, normalmente aquí sucede cuando x tiende a 0. Si yo esa función la divido entre 0, sabemos que es uno de los casos en donde una función no está definida. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a 1 entre x cuadrada y yo quiero encontrar el límite cuando x tiende a 0 de 1 entre x cuadrada, pues simplemente yo la puedo graficar, obviamente puedo tabular valores. Ustedes perfectamente con un graficador van a encontrar que la gráfica por la izquierda tiende a infinito y la gráfica por la derecha también tiende a infinito. No se acerca a ningún valor. Un requisito para que un límite exista es que tiene o debe de tender a un valor, a una constante. Si un límite tiende al infinito, entonces también misma situación, el límite no existe. Como aquí esta función, si yo conforme le vaya dando valores, menos 3, menos 2, menos 1, y conforme vaya siendo cada vez más pequeño este valor, conforme me acerque a 0, dado que 0 no está en el dominio de la función 1 entre x cuadrada, entonces llegamos a la conclusión de que, y no porque lo esté evaluando, sino porque al momento de que yo lo grafico me doy cuenta de que por la izquierda tiende, si yo le doy por la izquierda tiende a infinito, y si yo le doy por la derecha, el límite cuando x tiende a 0, por la derecha de 1 entre x cuadrada también da infinito. Pero como infinito no es una constante, entonces llegamos a la conclusión de que este límite, por ende, no existe. Entonces, mucho cuidado, cuando el límite tiende a infinito, el límite no existe. Cuando el límite se evalúa en un valor el cual no está definido, el límite no existe. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una de las características más importantes de los límites, la existencia o no existencia del límite, y normalmente en los ejercicios es lo que usualmente nos preguntan. Encontrar el límite de una función cuando x tiende a un valor, y nos van a preguntar si este valor existe, si existe cuánto es dicho límite. Si no existe, hay que demostrar y hay que decir por qué no existe, y pues la situación sería pues la gráfica, o tratar de graficar y ver hacia dónde tiende, si tiende al mismo número por la izquierda o por la derecha. ¿De acuerdo? Ya en próximos videos pues hablaremos un poquito más del caso de los límites. Por mi parte es todo, esto es todo por el video de hoy. Hasta entonces, nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.